Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a empezar. ¿Se escucha bien arriba? Bueno, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias por venir y vamos a tratar de ser puntuales como siempre, porque siempre lo que creemos es que hay que portarse bien con los que llegan pronto, que es la forma de educar en la puntualidad. Hoy vamos a presentar el libro de Educación de Sonia Díez, y esto es una presentación de un libro que ya se publicó hace unos meses, casi un año. Es un libro que va por su segunda edición y es un libro que además has tenido la generosidad de regalar, con lo cual no se podrá comprar hoy. El que no lo haya podido obtener regalado, pues lo podrá comprar probablemente en cualquier librería, pero que es un libro importante y sobre todo a nosotros nos hace mucha ilusión poder juntar en esta presentación o representación del libro, poderos juntar a José Antonio y a ti, porque ya os conocíais antes, nosotros hemos hecho cosas juntos con Sonia y siempre, de alguna manera, nos quedaba pendiente estar aquí y que estuvierais aquí juntos hablando de educación y del libro. Es un libro que genera entre ellos una unión muy especial porque, lógicamente, ha sido el libro que Sonia ha querido escribir, pero en el libro, lo que dice José Antonio sobre el libro, es que es el libro que a él le hubiera gustado escribir. O sea que con todos los libros que él ha escrito, que le hubiera gustado también escribir este, pues es, yo creo, que el mayor elogio, Sonia, que te pueden hacer de un libro. Entonces yo la primera pregunta que os quiero hacer a los dos, con un distinto enfoque, es a Sonia, ¿por qué escribiste este libro? Y a José Antonio, por supuesto, es por qué le hubiera gustado escribirlo hoy. Entonces, si quieres, empieza tú y bienvenida. Muchísimas gracias y gracias por acogerme en tu casa, Santiago, porque es un verdadero privilegio poder compartir cada una de estas inquietudes que te llevan a iniciar aventuras como las de hablar de educación en un foro, en una banca, ¿no? En un foro financiero, fundamentalmente, y eso dice mucho. A José Antonio, pues decirle que, claro, yo me he leído todas sus obras, te he conocido tanto durante tanto tiempo que cuando ya llegué a conocerte personalmente eras de mi familia, inevitablemente. Y ahora encontrarme al lado de mi maestro, pues hablando y compartiendo, bueno, pues distintos puntos de mira, que no en todos estamos de acuerdo, pues es un verdadero privilegio. El libro lo escribí yo te diría que desde el compromiso y desde el dolor. Y voy a explicarlo. El compromiso porque me había dado cuenta que había dedicado toda mi vida a la educación, que había hecho muchísimas cosas, muchas cosas muy bien hechas. Había fundado colegios, yo soy profesora además, soy psicóloga, había iniciado muchos proyectos de tipo experiencial y lo había hecho con el afán de ir construyendo sobre algo que a mí me parecía que yo era capaz de hacer bien. Después un cáncer de páncreas me puso en la línea de salida otra vez y me di cuenta que quería volver a hacer cosas por la educación, pero desde una perspectiva completamente diferente, que era la de poder contribuir con todo eso que había conocido, que se me había dado, para conocer a lo que creo que puede ser un horizonte mejor para nuestros niños. Entonces, ahí viene la parte del dolor. Analizando lo que entendía que estaba pasando en la educación, me di cuenta de que había muchas cosas que ni siquiera nos cuestionábamos que se podían hacer mejor y que las razones por las que estábamos casi todos convencidos de que o bien no se pueden hacer o bien no merecía la pena meterse en ese berenjenal eran de tipo egoísta. No un egoísmo, como te diría yo, gobernado por la intención de hacer algo contra otro y a favor de mí mismo, sino por un egoísmo miedoso, el temor de, bueno, pues de fracasar o de incomodar o de que la quimera fuera excesiva con respecto a lo que uno a veces, bueno, se considera que puede dar. Y entonces, pues me puse a mirar al niño, pensé en todos esos niños que van 15, 16.000 horas de su vida al colegio, desde que tienen 3 hasta que salen con 18 años. Hasta los 16 es la educación obligatoria, pero lo cierto es que tal y como está estructurado nuestro sistema, la única o casi única forma de acceder a la universidad es pasando por ese proceso.
vi qué es lo que hacían durante esas 16.000 horas y a mí, que se me había concedido una segunda oportunidad, me pregunté, ¿sería capaz de someterme a un proceso absolutamente estructurado y ordenado de tal manera y secuenciado de tal manera que yo consiguiera una finalidad supuestamente de éxito, que es lo que les ofrecemos a ellos, después de 15 años de su vida, de hacer lo que nosotros les decimos? Y la respuesta fue no. Me di cuenta de que cuando podemos elegir cómo vivir esas 16.000 horas, hay muchas más alternativas y que los niños merecen tener otras posibilidades que no se las estamos ofreciendo. Entonces, perdona porque me he alargado mucho con la respuesta, pero es que era importante poner el punto de inicio. ¿No? Es un libro que no lo escribo para mí, de hecho, todos los derechos son para el Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, que además nos acompaña aquí y te lo agradezco mucho, Padre. Y bueno, pues la verdad es que está creando pues un poco esa conversación que yo creo que era necesaria, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no lo hacemos? Y qué estamos dispuestos a jugarnos para hacerlo. Te puedes alargar todo lo que quieras, ¿eh? Gracias. José Antonio, ¿por qué te hubiera gustado escribir este libro? Bueno, yo hace un par de años escribí un libro que se llamaba El bosque pedagógico, que era mi experiencia después de haber revisado de una manera muy sistemática pues lo que se estaba haciendo en todo el mundo en temas de educación, en temas de pedagogía y en temas de psicología educativa, para llegar a la conclusión, a dos conclusiones. Una, que estábamos hechos un lío, y segundo, que a mí había leído los libros más aburridos de toda la humanidad, de manera que no les recomiendo que escriban un libro como ese, porque se iban a aburrir mucho. Entonces, bueno, me llegó un libro, otro libro más sobre pedagogía. Bueno, yo conocía a Sonia por su faceta más profesional de fundadora y directora de un colegio. A mí eso me interesaba más, y me interesaba el que en el título apareciera la palabra acción, porque el 90% de los libros sobre pedagogía y sobre psicología que había leído y estudiado eran libros muy teóricos, es decir, eran libros que no comprendían que el objetivo de la educación no es que los niños sepan, es que los niños vayan a actuar bien. ¿En qué? En la vida corriente, en su vida profesional, en su vida familiar, en su vida ética. Es decir, que nosotros educamos para la acción. Y para educar para la acción necesitamos también tener una postura activa. Es un libro que, por lo tanto, está diciendo que para educar hay que ser activos, que hay que educar para la acción, que el aprendizaje también es activo y que la sociedad necesita una movilización educativa para que esto se ponga en marcha. La educación, todo el mundo habla de ella y, sin embargo, uno de los problemas que tenemos los que nos educamos a la educación es que la educación no interesa a nadie, salvo a los padres que tienen hijos en edad educativa, nada más. ¿Soy muy pesimista? No, solamente tienen que leer las encuestas que hace todos los meses el CIS y ver si alguna vez aparece la educación entre las principales preocupaciones de los españoles. No aparece nunca y los políticos que están muy pendientes del CIS piensan, esto debe ir fantástico, porque nadie le preocupa y por qué vamos a hacer nada. Y seguimos sin hacer nada desde hace muchos años. De manera que a mí ese libro me interesaba por eso, porque es hecho por una persona que está dentro de la escuela, es una persona que está muy bien informada y es una persona que se da cuenta de que se nos están quedando pequeños los moldes educativos que teníamos. Y luego, además, que escribe muy bien, es muy divertida, de manera que el libro es una joyita y por eso es la razón por la que me hubiera gustado escribirle a mí. Muy bien, como no lo hemos podido escribir, pero podemos comentar, sobre él y desarrollar sobre él. La estructura del libro son precisamente 10 acciones. Yo creo que, José Antonio, tú eres el filósofo de la acción, o sea, que el talento es acción, es inteligencia funcionando. La inteligencia, si no hace cosas, no sirve para nada. Y tú lo has estructurado con 10 acciones o 10 formas de organizar una mejora en la educación, ¿no? Entonces, la primera de todas, y voy a seguir un poco ese orden,
tú lo has llamado provoca acción. Es llamar la atención de un presidente supuesto. Te anticipaste a los tiempos, ya sabías que íbamos a tener una cierta confusión en quién iba a ser el presidente durante mucho tiempo, y entonces tú lo mandabas a un presidente teórico y le decías que todo estaba muy mal y que había que reaccionar, le provocabas. O sea, ¿por qué? Y esta es la pregunta para los dos. Cuando hablamos de educación, siempre tenemos la sensación de que está tan mal. O sea, ¿qué es lo que está tan mal? Yo creo que tenemos muy poco claro hacia dónde queremos ir, no hacia dónde vamos. Eso nos genera una cierta desconfianza y una cierta sensación de, bueno, pues de desamparo, ¿no? Porque parece que siempre es otro el que tiene que ocuparse de que la dirección, el impulso, el lugar hacia el que vamos esté mejor definido. Entonces, no nos planteamos esa primera pregunta de decir, bueno, ¿qué es lo importante de lo que estamos haciendo? O sea, ¿para qué educamos? ¿Para qué tenemos un sistema que dice que se ocupa de los niños y de su bienestar en su amplio sentido de la palabra, ¿no? De que estos niños, a través de ese proceso que nosotros les obligamos a seguir, porque es obligatorio, van a tener más oportunidades profesionales, van a tener más oportunidades de conocerse a sí mismo, van a tener más oportunidades de ser libres y, por lo tanto, elegir mejor. Es decir, hemos pautado algo que necesariamente tienen que hacer y que, sin embargo, de puertas para adentro y en soledad o en solitud, pensamos que quizás no es tan claro que sea así. Entonces, la verdad es que cuando tú vas hablando con las personas, los miembros de la comunidad educativa, casi todos tienen alguna queja. Y eso también es un síntoma de que algo está molestándole, con lo cual tampoco existe bienestar. Los profesores se quejan mucho y están cansados y están asustados y están preocupados. Los padres también se quejan, se sienten solos, se sienten asustados, tienen un nivel de incertidumbre importante, ven que los niños no están necesariamente mejor que antes y los directores de colegio se quejan también, se sienten desbordados, no saben exactamente qué es lo que se espera de ellos. La administración se queja de que no tiene las alianzas o las posibilidades de pactar que necesitaría para poder introducir los cambios. Los divulgadores se quejan de que con todos los avances científicos y toda la información que tenemos de la neurociencia hacemos oídos sordos a la hora de llevarlo al aula. Y entonces la primera provocación es preguntar, bueno, ¿y si todos estamos a disgusto, por qué no hacemos nada para cambiar esta situación? Porque cualquiera de nosotros, si estuviéramos viviendo una realidad de este tipo en nuestro ámbito de trabajo, en nuestra familia, en nuestro contexto de amigos, introduciríamos algún cambio y diríamos, es que así no quiero seguir. Entonces, la primera provocación es esa. Y ojo, porque es una provocación hecha desde la esperanza, y lo digo al final precisamente de esa pequeña introducción, de que algún día los niños nos digan que acertamos en algo, que nos equivocamos en algo, pero que lo intentamos y que sobre todo fuimos lo suficientemente valientes como para dar un paso adelante y hacer cosas que, avaladas por esos conocimientos que tenemos y esas experiencias que hay en el mundo entero y la importantísima accesibilidad que tenemos a cualquier información en el día de hoy, pues que hicimos aquello que podían esperar de nosotros, que era todo lo que sepamos hacer para que ellos estuvieran mejor. Bueno, si me dejas, José Antonio, como estamos con la provocación, voy a tratar de provocarte un poco más todavía. Y tiene que ver con, tú en el primer capítulo del libro, Sonia, interpelas a mucha gente a lo largo del libro, pero en el primero interpelas al presidente del gobierno. O sea, parece que no se puede arreglar nada en la educación si no está la política por medio. Y probablemente la política es lo que hace más complejo que podamos hacer las cosas bien. ¿Por qué en esto, que deberíamos estar todos, independientemente de las ideologías, de acuerdo en un 80-90%, es precisamente donde es más difícil ponerse de acuerdo? Bueno, yo creo que primero hay que precisar bien las cosas. Es decir, nosotros nos quejamos mucho de la educación, pero en este momento tenemos la mejor escuela que hemos tenido nunca, nunca.
Lo único que pasa es que no es lo suficientemente buena para un mundo tan sumamente complejo como el mundo en que estamos y el mundo en que nos avecina, que luego, si quieres, lo podemos, al hilo de las preguntas de Sonia, lo podemos ir aclarando. En segundo lugar, si es verdad que un centro educativo puede funcionar bien y ser un centro de excelencia a pesar de una ley mala o a pesar de un político malo, pero es muy difícil. De manera que claro que es posible y tenemos en este momento escuelas excelentes. Unas pueden ser privadas, pero otras son públicas. De manera que lo que tenemos que decir a los profesores es que su escuela puede ser muy buena. ¿Que es necesario un pacto escolar? Sin duda alguna. ¿Que es necesario una buena ley educativa? Sin duda alguna. ¿Que es necesario fundamentalmente una buena financiación? Sin duda alguna. Nosotros, esa propuesta que pues en esta misma sala hice hace unos años, podemos tener un sistema educativo de alto rendimiento, es decir, al nivel de Finlandia, vamos a ponerle como ejemplo, en 5 años. Todo el sistema. Una escuela puede mejorar radicalmente en 3 años, darle la vuelta. Pero todo el sistema, podemos tener un sistema de alto rendimiento en 5 años, dedicando el 5% del PIB a educación, que es una cifra que ya la hemos tenido. Nosotros hemos tenido hasta el 5,08% dedicado a la educación. Ahora tenemos el 4,2%. Con eso no podemos tener un buen sistema educativo. Podemos tener buenas escuelas aisladas, pero no podemos tener un buen sistema educativo. De manera que esa cantidad, esa es la segunda condición. Y la tercera condición, debemos seguir una serie de planificación educativa que sabemos lo que hay que hacer. Si es que en la educación no hay ni misterios ni enigmas. Tienes que aprender de lo que ha funcionado. Y vamos a ver qué ha funcionado. En España ocurre un problema. En España, primero, no hemos tenido buenos organizadores educativos. No hemos tenido una buena planificación educativa. No hemos tenido buenos gestores educativos. Y en segundo lugar, desde finales del siglo XIX, la educación española está tan sumamente ideologizada que seguimos todavía teniendo planteados problemas del siglo XIX. Y además no nos vamos a poner de acuerdo en ello. Yo he trabajado por un pacto educativo, vamos, de una manera que creí que lo conseguíamos. Y de repente hay un momento en que las cosas se enquistan y vuelven a salir los mismos problemas de siempre. Que es cómo se dirigen los centros, si la educación pública debe ser toda de gestión pública o puede ser de gestión pública y de gestión privada, si es escuela integrada o escuela diferenciada, si se da religión en la escuela. Y bueno, pero si esos problemas están resueltos desde hace un montón de tiempo. ¿Por qué estamos volviendo sobre ellos sin progresar? Bueno, porque, por decirlo con una frase suave, la ideología es a la educación lo que la mixomatosis al conejo. Es que los dejan bastante perjudicados. Y estamos ahí absolutamente empantanados. Es lo que dicen los franceses, estamos pateando sobre nosotros mismos. Es decir, no, piétinement sur place. Estamos pateando sin avanzar. Y seguimos. Hay escuelas muy buenas. Tenemos en general, claro, ten en cuenta, Santiago, que cuando yo entré en la universidad, en el año 60, el 83% de los españoles solo tenía educación primaria. Claro, el otro 17% que íbamos a secundaria, estábamos ya muy cribados, es decir, pasaban a la educación secundaria los que habían podido entrar. El otro 83% se quedaba afuera. Bueno, ahora tenemos escolarizados a toda la población hasta 16 años. Tenemos el índice de segundo ciclo infantil de 16 años, el mayor de toda Europa, lo tenemos nosotros, y por lo tanto sí estamos haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que tenemos un mundo muy complicado y vamos a tener un mundo todavía más complicado. Y cuando, por ejemplo, vosotros los economistas en Davos estáis diciendo el 60% de los puestos de trabajo donde van a trabajar los niños que ya están en la escuela no se han inventado todavía, si no sabemos con qué herramientas van a trabajar, con qué conceptos van a pensar y a qué problemas se van a enfrentar,
Entonces, los educadores nos tenemos que hacer, porque somos la conciencia educativa de la sociedad, nos tenemos que hacer las preguntas que se hace Sonia. ¿Qué les enseñamos? ¿Y quién nos va a decir lo que tenemos que enseñarles? Y ahí es donde... Yo creo que esa pregunta, que es muy interesante, a mí me ha parecido muy interesante, que es partir, tú lo haces, de preguntarnos qué es la educación y qué tenemos que conseguir con la educación. Cuentas una historia que me parece que lo explica muy bien, me lo he apuntado, porque son los quirimbos de Mozambique, que son una tribu en Mozambique, de una gente muy apegada a la tierra, porque creo que viven de la pesca y de la caza y de la agricultura. Sí, sí. Y entonces, cuando les forman para hacer una carrera e irse a ganarse la vida de otra manera, pues no son felices, mientras que los jefes de la tribu han renunciado a la educación porque lo que les quieren es educar ellos, porque les consideran que les hacen más felices si les llevan a vivir como ellos han vivido, que han sido muy, muy felices. Quizá el problema fundamental de la educación es que está dirigida para algo y ese algo lo puede decidir un tercero, lo puede decidir el Estado o lo podemos decidir cada uno. El único que no lo puede decidir probablemente, afortunadamente, es el niño, ¿no? Que es el que está dirigido. Entonces, ¿qué es la educación? Y tenemos dos cabezas muy importantes. ¿Qué es la educación para cada uno de vosotros? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Fíjate, es interesante que hayas sacado el tema de los quirimbos, porque ellos lo que hacen es, se oponen a que se lleven a los niños de su isla a la capital, porque consideran que vuelven sin un porvenir. Entonces consideran que realmente ellos tienen la obligación de la custodia y tutela de preparación de sus niños para el porvenir que les permita vivir y sobrevivir. Entonces, esto viene al hilo de lo que decía también José Antonio, es decir, la escolarización tal y como está concebida actualmente no tiene mucho más de 2 siglos y la humanidad ha aprendido muchas cosas a lo largo de su historia de formas muy diversas y siempre acompañados y amparados por un colectivo, por una comunidad que les ha ayudado a conseguir esos conocimientos. Entonces, ahora mismo, una escuela que fue creada para un tiempo pasado prepara en la adquisición de unos contenidos de forma secuencial que supuestamente van a necesitar para el desempeño de las siguientes etapas de su vida. Después es la universidad y después el trabajo. Todos los informes que disponemos nosotros, cualquier publicación en cualquier periódico actualmente nos está diciendo que efectivamente los trabajos hacia los que se van a dirigir nuestros jóvenes y niños aún no se han inventado o van a requerir de una serie de destrezas y competencias que no son para las que prepara el colegio. Y no las prepara el colegio porque efectivamente tampoco pone el foco de atención en la medición. Es decir, no forma parte de ese proceso en el que luego se va a prestigiar para entrar en una universidad o en una facultad. Las mismas competencias que van a necesitar para vivir en un mundo muy complejo en el que inevitablemente van a tener que compartir con otros, van a tener que ser creativos ante problemas que todavía no conocemos, van a tener que traer soluciones complejas, diversas, ser capaces de desarrollarlas con otros y tener suficiente conocimiento, espíritu o capacidad crítica para determinar de toda esa avalancha de información que van a recibir cuál es la que es coherente con quienes ellos son, lo cual significa trabajar sobre lo genuinamente humano. Nos preocupa a veces mucho la robótica y se nos olvida que aquello que podemos aportar es precisamente la parte más humana de lo que compartimos y luego, bueno, pues ser conscientes de que ese espíritu crítico tiene que estar relacionado con el bien y con el mal, es decir, un conocimiento y un compromiso ético con el mundo en el que viven. De eso no se ocupa prácticamente en absoluto ninguno de los programas educativos que tenemos ahora mismo en la escuela. Al mismo tiempo, es necesario decir que esa educación para ese mundo hacia el que vamos, no en todos los países del mundo se está haciendo igual. A veces la estructura puede parecer la misma, pero no es igual. Por ejemplo, Singapur es el país que está ahora mismo en cabeza en el informe PISA y Singapur
todo su esfuerzo. Bueno, lo primero es que son tanto Corea del Sur como Singapur han sido países que eran absolutamente desconocidos. Nadie pensaba que iban a ser un número 1 en un informe de educación. Y cada uno de ellos lo ha hecho de forma diferente, haciendo el hincapié en cuestiones distintas. Pero Singapur, por ejemplo, ha trabajado muchísimo todo lo que son soft skills. Y ha trabajado mucho toda esta parte que acabamos de decir. Es decir, ha conseguido ponerse en cabeza y dar la vuelta como un calcetín cuando ha tenido un propósito claro con respecto a lo que consideraba que tenía que hacer. Y ahí han unido fuerzas. Entonces, la educación, para mí, por contestar a tu pregunta, en este momento y siempre a lo largo de toda la humanidad, ha sido sacar de dentro hacia afuera, potenciado o acompañado por una comunidad, aquello que permite que uno sea uno mismo y pueda aportar a la sociedad en la que vive. José Antonio, ¿tienes tú una definición de educación? Sí. ¿Cómo nos lo explicarías? Pues nada, te lo explicaría. Educación, te lo digo en una fórmula y luego te la explico. Educación es instrucción más formación de la personalidad. Así que te lo explico. Pero antes quería llamar la atención sobre por qué es tan importante lo que llamamos educación. Cuando hablamos de la evolución del ser humano, de la evolución biológica del ser humano, pues la explicación que dan los biólogos es un conjunto de mutaciones que después han sido seleccionadas en el choque contra la realidad. De manera que mutaciones genéticas y selección natural son los dos grandes motores de la evolución. Eso no funciona en el ser humano porque aparece otra tercera fuerza evolutiva, que es el aprendizaje. El ser humano lo que hace es que cambia por mutación, cambia por selección natural y cambia por el aprendizaje, porque dentro de nuestra configuración como seres humanos está una variante absolutamente definitiva, que es la cultura que vamos incorporando a nuestro cerebro, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir, y toda esa especie de absorción de la cultura, que es lo que nos hace humanos. Eso es lo que esa es la gran tarea de la educación. La gran tarea de la educación es que un ser que nace estrictamente biológico, mediante la educación se va humanizando. Y por eso, cuando en la India había niños raptados por lobos que eran educados por lobos, y algunos se recuperaron a los 12 o 13 años, esos niños que nacían con una maquinaria maravillosa de aprendizaje, lo que habían aprendido eran pautas lobunas. Entonces bebían como los lobos, andaban a cuatro patas y les resultó muy difícil después aprender a hablar. De manera que lo que hace la educación es fundamentalmente humaniza unas estructuras biológicas gracias a la gran capacidad que tenemos nosotros de la memoria. Nosotros somos biología y memoria. Por eso es tan absurdo decir, no te aprendas nada de memoria, entonces ¿con qué lo vas a aprender? ¿Con la nariz? No, nosotros somos la biología y cómo hemos ido transformando, transfigurando, ampliando esas posibilidades biológicas mediante todas nuestras estrategias educativas. ¿Cómo absorbemos la cultura? Pues la cultura tiene dos aspectos. Hay un contenido, digamos, material de la cultura, las matemáticas, la lengua, la historia, la física. Ya, pero todos esos son conocimientos que tiene una persona. Y una persona que va construyendo fundamentalmente sus primeros 15, 16, 17 años, va construyendo su personalidad, es decir, su carácter, es decir, su forma de enfrentarse al conocimiento, al aprendizaje, a las relaciones, a las emociones, a cómo va construyendo su memoria, a cómo va adquiriendo unas habilidades de distinto nivel, unas son prácticas, otras son teóricas, otras son afectivas. Y entonces todo eso forma el perfil de esa persona. Cuando estamos diciendo es una serie de habilidades que está cogiendo, que está aprendiendo, estamos fragmentando al sujeto. Y eso es una mala herencia que la psicología nos está dando. La psicología en este momento no nos da un modelo de sujeto humano que verdaderamente nos sirva para la educación, porque lo ha fragmentado. En la Asociación Americana de Psicología, que es muy potente, hay 50 divisiones que no se hablan entre sí. Cada una aprende un poquito.
Entonces, nosotros lo que tenemos que es decir, pero ¿y este niño cómo está? A partir de su temperamento, que es lo que ha recibido al nacer, ¿cómo va a ir configurando su personalidad aprendida? A partir de la cual después ya hará sus planes de vida y se enfrentará y definirá y diseñará su futuro. Pero en la época de la educación está configurando su carácter, está configurando esos recursos que le van a permitir, bueno, enfrentarse con las cosas, seguir aprendiendo, mantener relaciones, valorar lo bueno y ser capaz de resistir a lo malo, a lo desagradable, y todo eso es lo que estamos haciendo, formando el carácter de ese niño. Y ahora sí tenemos y ahora sí sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, en los planes de estudios que yo diseñé para la Universidad de Padres, en que seguimos a los niños desde 0 años hasta los 16, lo que estamos viendo no es cómo aprenden matemáticas, eso también, pero eso es relativamente sencillo. Es cómo podemos hacer que estos niños vayan estructurando su carácter, su forma de responder afectivamente, su voluntad. La voluntad no nacemos con ella, la voluntad se aprende durante los primeros años y sabemos cómo se aprende y sabemos cómo podemos hacerlo. Y entonces nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es ayudando al niño, porque es el niño quien tiene que hacerlo, ayudando al niño a crear su personalidad. Y ahí hemos tenido que recuperar nociones que habíamos olvidado y que eran nociones fundamentales y que, curiosamente, como en Europa tenemos la gran virtud de que despreciamos las cosas buenas que tenemos, menos mal que luego las descubren los americanos y luego las copiamos a los americanos, toda la estructura educativa europea durante 19 siglos se fundaba precisamente en la fundación del carácter. ¿Y qué es lo que configura el carácter? Bueno, el carácter lo configuraban los buenos hábitos y los malos hábitos. A los buenos hábitos los llamábamos virtudes y a los malos actos los llamábamos vicios. Y desde Aristóteles lo que tenía que hacer la educación es, vamos a ver cómo se estructuran las virtudes de este niño. Porque virtud no es una cosa moralizante, virtud es el hábito de la excelencia. Y entonces, cuando estamos ayudando a que el niño haga esa función tan sumamente maravillosa de ir construyendo su personalidad, eso sí que estamos haciendo, dándole los grandes recursos para que se enfrente después a la vida. Y los grandes recursos son qué conjunto de hábitos intelectuales, afectivos, ejecutivos, morales, por volver a la anterior terminología, ¿qué virtudes debe tener el niño? ¿Qué hábitos de excelencia estamos dando al niño? Nosotros no vamos a poder resolver sus problemas. Había un nombre en la Biblia que a mí me emociona mucho, Benjamín, significaba el que lucha sus propias batallas. Los niños van a tener que luchar sus propias batallas. Nosotros lo que tenemos que hacer es ponerles en buenas condiciones. ¿Para qué? Para que ellos lo hagan. Porque no tenemos soluciones a sus problemas futuros. Pero tenemos que ponerles en buenas condiciones para que sean capaces de resolver ellos sus problemas. Y yo creo que esa es la gran función de la educación. Y también estudiar matemáticas, ¿eh? También. Yo creo que te has anticipado un poco a la respuesta de lo que voy a plantear ahora, pero es que me parece muy, muy interesante lo que Sonia plantea como crítica en el libro, que es que de alguna manera la educación hace a los niños, a los jóvenes, y probablemente a los padres de esos niños y de esos jóvenes una gran promesa que acaba siendo incumplida porque les propone que si pasan por el sistema y lo hacen bien, van a tener una vida de éxito y luego pues ese éxito muchas veces no se produce aunque cumplas. Yo creo que probablemente el mundo ha cambiado tanto que esto hay que empezar a contarlo. O sea, yo tengo conversaciones con mucha gente y hace poco pues un padre de un alumno muy exitoso que había sacado 2 carreras buenísimas con notas buenísimas, pues me decía que el mundo estaba fatal porque ese alumno que había hecho todo eso no tenía el éxito profesional que le correspondía, ¿no? Entonces, bueno, yo también pensaba para mí mismo que a lo mejor sacar buenas notas y tener matrículas y demás, que está fenomenal y hay que hacerlo, pero que no es lo único. O sea, la promesa de la educación, y esa es la pregunta, está generando grandes sensaciones de promesa incumplida. Tú lo pones en el libro. ¿Por qué? Pues
Por muchas razones. Primero porque, insisto, o sea, estamos sometiendo literalmente a los niños, a los niños y jóvenes a una serie de entrenamientos que no son tan naturales. La experiencia, o sea, la educación tiene que ser, y el aprendizaje tiene que ser una experiencia. Y como tal, cuantos más matices tenga, más rica será. O sea, alimentarse es una experiencia, pero ahora estamos todos en el mundo de la gastronomía, alta, baja, mediana, pero a todos nos parece que hay que buscar matices, sabor, disfrute en lo que tenemos. La educación, en la manera que se ha sistematizado, ha perdido toda la parte de vínculo con el gozo intelectual. Y el gozo intelectual es la mayor garantía, precisamente, de querer seguir aprendiendo. Cuando uno disfruta con lo que hace, cuando uno disfruta con el aprendizaje, quiere más. Y, de hecho, un niño que quiere aprender, no hay hijo de madre que lo pare. Es decir, va a seguir indagando, preguntándose. Entonces, el problema es que tenemos un sistema que está pautado de manera que acaba cortando no solamente las salas para que tengan otras opciones más experienciales de aprendizaje, porque está muy estructurado el contenido. Imagínate, por ejemplo, para una persona, para ti que eres tan curioso y que tienes una biblioteca infinita y te dice, no, este año solo puedes leer estos 3 libros o estos 7 libros de esta estantería y además de forma secuencial. Hasta que no termines el primero no puedes seguir el siguiente. Yo que soy una gran lectora también, recuerdo perfectamente, y mi hijo también, que yo solía ir por la casa con 7 libros abiertos y dependiendo de dónde fuera, pues iba enganchándome con aquello que me apetecía hacer. Entonces, es un sistema que está mal estructurado desde origen para el fin que persigue. Y luego, además, esa promesa cada vez está más desajustada, porque las promesas, en la medida que uno no sabe lo que va a pasar después, porque el mundo no está tan interconectado, pues bueno, puede colar. Pero ahora que ya sabemos tanto de lo que está sucediendo, ahora que no podemos hablar solamente de las expectativas del amigo o la persona con la que estuviste hablando tú y del mercado de trabajo, sino que estamos viendo 360 grados a nivel mundial, sabemos que no necesariamente hay una correlación directa con el bienestar de la persona, es decir, con la identidad y a lo que se va a dedicar y lo que ha estudiado y la relación profesional. En otros países está empezando a haber algo, y esto es una primicia porque no está en el libro, pero está empezando a haber algo que es muy contestatario, que es decir, bueno, ¿y realmente es necesaria la escolarización? Es decir, ya hay formas de acceder a las universidades y a formación profesional que te permiten seguir trabajando y prepararte para una profesión sin tener que pasar por todo el proceso de la escolarización reglada. Y lo más curioso es que está sucediendo también en España. Es decir, lo que es sumamente, no sé cómo decirte, porque a mí me llama la atención y a veces, depende del día que uno tenga, dices es desesperante y otras veces dices, oye, pues yo creo que esto va a ser precisamente lo que nos va a dar el pie a ese cambio que es posible, ¿no? Es la evidencia de que realmente están sucediendo estas cosas en España. No vamos a rebufo. Lo que pasa es que todo va bajo radar. Es decir, hay colegios que por su definición, no voy a decir ninguna denominación, colegios además que se conocen mucho, la tipología de centros, la metodología que siguen, por definición no pueden estar siguiendo lo que dice la normativa, por no hablar del homeschooling, que también existe. Y entonces hay un montón de normativa que está obsoleta, que no se toca porque efectivamente tocarla supondría poner en evidencia que la promesa no existe y que hay otras formas de conseguir o adquirir ese objetivo final, que es una formación para la vida, para prepararse para ese futuro más o menos incierto que les va a tocar vivir a los niños. Pero falta honestidad. En el libro, Sonia, pones que no es lo mismo enseñar que aprender. Yo a José Antonio le he oído alguna vez decir, una afirmación que seguro va a mantener ahora, que a un perro se le puede enseñar a hablar. Otra cosa es que el perro aprenda a hablar, ¿no? Pero al perro le podemos enseñar a hablar. Sí, yo creo que ahí, Santiago, el castellano
nos juega una mala pasada. Porque parece que tiene sentido la siguiente frase. Yo les enseñé matemáticas, pero ellos no las aprendieron. Entonces no has enseñado, has hecho otra cosa. Has explicado, has expuesto, pero la palabra enseñar tiene un correlativo, aprender. Y si no aprenden, no enseñan. Y por lo tanto, eso es una relación que hay que mantener. Cuando antes hablabas del triunfo, digamos, educativo, yo creo que hay que distinguir. Una cosa es el éxito educativo y otra cosa es el éxito escolar. El éxito escolar es aquel éxito que se tiene dentro del sistema formal educativo, que es el que se da en los centros educativos y que permite la titulación. El éxito educativo es más amplio. El éxito educativo tiene otros agentes y además tiene un campo mucho más amplio. Cuando nosotros intentamos precisar lo que llamamos factor escuela, es decir, aquel porcentaje del éxito educativo de un niño, es decir, de su capacidad, de un adolescente, de un joven, es decir, su capacidad de estar en condiciones de resolver una serie de problemas y de tomar una serie de decisiones y de saber una serie de cosas. Entonces vemos que el efecto, lo que podemos atribuir estrictamente a la escuela no pasa del 40%. ¿Que es mucho? Sí, es mucho, porque puede también influir a su alrededor. Y entonces el otro 60% del éxito educativo, ¿de qué influye? Influye fundamentalmente de la procedencia socioeconómica de las familias, de la acción de las familias y de la acción de todo el entorno del niño. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos hablando de que hay que mejorar todo el sistema, tenemos que decir que hay que mejorar todo el sistema social para que beneficie la acción escolar, que entonces se nos facilitaría mucho. ¿Por qué es importante, por ejemplo, la escolarización de 0 a 3 años? Porque es el medio que tenemos más eficiente para intentar borrar esa brecha socioeconómica de los niños, es decir, niños que están en medios socioeconómicos muy deprimidos o con muy bajo nivel educativo. Si les incorporamos pronto al sistema escolar, podemos paliar de alguna manera esa brecha. Pero tenemos que tener una visión del mundo de la educación más amplia e implicar a todos los agentes que están allí. ¿Cuál es nuestra labor como docente? Bueno, precisamente porque somos la conciencia educativa de la sociedad, debíamos ir a las familias y decir, mirad, conviene que hagáis esto. Ir a los municipios y decir, oye, que necesitamos que nos ayudéis en la educación. E ir a los políticos, si tenéis mucha paciencia, o si tenemos mucha paciencia, ir a los políticos y volverles a decir, oye, ¿por qué no os tomáis esto en serio? ¿Por qué algo tan sumamente fundamental? Porque las pruebas, los estudios que tenemos, que siguen siendo clásicos de la consultora McKinsey, ¿qué mejora un sistema educativo? Pues mejoran fundamentalmente dos cosas. Primero, el nivel del profesorado y segundo, el nivel de los equipos directivos. Y eso tú, Sonia, lo sabes hasta qué punto un buen equipo directivo te cambia un centro, pero vamos, en muy poco tiempo. De manera que entonces... Quería preguntaros un poco por los profesores, lo pones en el libro, y luego por los padres. O sea, los padres los voy a dejar para el final porque son los grandes culpables de todo. Al final, además, somos los que estamos aquí y los que nos interesa más saber qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Pero en el caso de los profesores, que tú, bueno, pues eres crítica o por lo menos bastante descriptiva con lo que tiene que ser un buen profesor, tú has hecho, José Antonio, un alegato en su momento que no fue bien entendido de cómo se podría tener mejores profesores, y parece que claramente en un sistema la diferencia de calidad está en la calidad de los profesores, ¿no? ¿Qué se puede hacer para tener mejores profesores? ¿O por qué, preguntado de otra manera, por qué consideramos que no tenemos el nivel de profesores que nos gustaría tener en España? Pues vuelvo otra vez a lo mismo, porque realmente no queremos decir la verdad. Es decir, vivimos en esa especie de verdad secuestrada de lo que hay. Mira, la evidencia es que tenemos profesores que tienen 1.300.000 seguidores de niños que aprenden con lo que ellos enseñan online. Y sin embargo, seguimos
obligando a que los centros educativos tengan algo absolutamente arcaico, que es una ratio, es decir, un 1,3 profesores por aula, el aula definida por un espacio cerrado de niños agrupados por la misma edad y de no más de 25 niños. Entonces, además y adicionalmente, ese profesor tiene claro que durante toda su vida académica, profesional, va a estar trabajando solo, es decir, todos trabajamos en foros abiertos donde unos y otros podemos decir, oye, mira, esto que has hecho no lo entiendo, explícamelo, o no me gusta, o bueno, pues has metido la pata, como comentábamos antes, y bueno, pues es evidente que las personas nos equivocamos y tenemos que rectificar, ¿no? Entonces, el profesor tiene una vida de aislamiento, una vida profesional absoluta, y encima se le asigna una asignatura y una etapa para toda su vida. Es decir, vas a dar clase de lengua para niños de 6 a 12 años. Y ya está. Olvídate aspirar a otra cosa si no tienes que pasar por otro tipo de procesos. Entonces, es una carrera profesional muy plana, muy poco motivadora, donde además da igual los méritos que consigas porque no van a repercutir en beneficios de ningún otro orden, y donde, por ende, tampoco nadie va a evaluar cuál es la evolución ni a prestigiar la evolución de lo que tú estás haciendo. Yo creo que la definición de una carrera, independientemente de cuál fuera, en estos términos, es una definición bastante frustrante. Imaginemos un médico que al salir de su carrera, todo lo que pudiera esperar es que sus conocimientos los iba a verter, los que tiene en ese momento, a lo largo de toda su vida profesional, y jamás, nunca nadie iba a evaluar o a cuestionar si él sigue al corriente de las innovaciones, de las mejoras que hay y del resultado que pueda tener con sus pacientes, ¿no? Yo creo que es la única profesión donde primero se ejecuta y luego se evalúa a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Y estamos jugando con material de altísimo riesgo, son nuestros niños, son seres humanos en unas etapas muy dúctiles, donde efectivamente están aprendiendo pues muchas cosas, desde normas de comportamientos sociales hasta cuestiones éticas, la generosidad, la compasión hacia sus congéneres, ¿no? Todo esto se aprende en estas etapas de forma muy natural y muy espontánea. Entonces, a mí no me sorprende lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un profesor está viendo lo que está sucediendo por fuera y no está preparado para lo que le está viniendo por delante y todo el mundo le señala con el dedo acusador, la reacción natural desde el punto de vista psicológico es a cerrarse y a evitar que la gente, que la gente ocupe ese espacio. O sea, lo primero que hay que hacer es empezar a hablar claro, empezar a ser mucho más honestos. Eso nos va a hacer mucho más vulnerables a todos, hablar de realmente las cosas que necesitamos, pero un sistema no se cambia si todos los miembros de ese sistema no son capaces de identificar al otro, de mirar al otro y darle su espacio. Los profesores ahora mismo, si no hay un cambio programado, van a tender a una proletización de su trabajo, porque no va a haber ninguna distinción para lo que ellos están haciendo. Y lo que ellos están haciendo lo van a poder hacer mucho mejor, probablemente incluso las máquinas, lo que se está haciendo ahora mismo. Entonces, se trata de darle un valor añadido a la función docente y, por supuesto, hacer las inversiones necesarias para que puedan tener los apoyos y el desarrollo que ellos necesitan. Mira, cuando nombraron ministro a Méndez de Vigo, yo le escribí una carta, entonces escribí en el Confidencial, diciendo, señor ministro, no caiga usted en el mismo error que han caído todos sus antecesores de pensar que si yo cambio una ley, cambio la escuela. No, la escuela se cambia cuando cambia lo que sucede dentro del aula. Entonces, usted quiere cambiar las cosas, acérquese al aula y vea que allí, ¿quién hay? Están los alumnos, que vienen con su historia puesta, están los profesores y están los directores de los centros y están las familias. Acérquese a eso. Y, en primer lugar, por su ministerio, acérquese a los profesores.
Y me llamó al día siguiente y me dijo, vamos a ver, ¿estarías dispuesto a hacer un libro blanco sobre la profesión docente? Y le dije, sí, sí, con tal de que, tal como yo lo hago, lo publique el Ministerio. Dijo que sí, entonces hicimos con mi equipo de trabajo y con muchísimas cientos de colaboraciones, hicimos un proyecto de formación del profesorado. Bueno, vimos exactamente cómo se podía hacer. Vimos, por ejemplo, que algunos fallos de la formación del profesorado en España es que no había formación del profesorado. Y sigue sin haberla. Hay ahora unos cursos, unos máster que han sustituido al CAP, no valen para nada. ¿Por qué razón? Porque un profesor no se sabe si sirve para profesor hasta que está dando clase. Entonces, todo el criterio de selección que tenemos para entrar en el profesorado, que es tremendo en un sistema funcionarial, porque cuando se ha entrado en el sistema, de ahí no se sale, de manera que la selección del profesorado para entrar dentro del proceso de la profesión educativa tiene que ser muy fino, muy fino, muy fino, porque va a durar toda la vida. Y entonces lo hacemos por unas pruebas teóricas, sin darnos cuenta de si esa persona tiene vocación, le gustan los niños, no le gustan los niños, le gustan los adolescentes, odia a los adolescentes y sabe entenderse con ellos. Entonces, una de las cosas que hacíamos, que ya parecía que todos lo habían, que propusimos, que parece que todos lo habían aceptado, es que igual que al médico termina su carrera y luego que tiene que hacer un MIR, que ese MIR ya es profesional dentro de un hospital, y entonces ahí está ya curando, pero ya está, digamos, teniendo una paga, ya ha pasado la primera fase. ¿Qué teníamos que hacer los profesores? Los docentes tenían que tener, después de haber hecho su carrera y después de haber pasado una oposición, como un examen, como los médicos, tenían que tener 2 años de formación y de evaluación ya en un puesto de trabajo que era dando clase. De manera que tenía, porque además vimos unas cosas sorprendentes. En los países que van bien en educación, los profesores dedican más de una tercera parte de su tiempo a formación y a colaborar con otros profesores. Me pidieron que revisara un estudio hecho en 21 países de la OCDE, que era el TALIS, sobre los profesores españoles. El 40% de los profesores de secundaria españoles decía que nunca les había dicho nadie si estaban dando bien o mal las clases. ¿Por qué? Porque en España es una especie como de ofensa que alguien entre a tu clase. Bueno, no, a mi clase es un sitio abierto. Aquí puede entrar quien quiera, con tal de que no dé la lata. Pero a ver qué hacemos. Vamos a ver. Y vamos a aprender uno de nosotros. Y todavía había una cosa más. Mientras que el 60 y tantos % de los profesores finlandeses decían que no se consideraban suficientemente formados para su profesión, cerca del 90% de los españoles decían que sí, estamos suficientemente formados. Es decir, hay una especie, al no tener ningún tipo, al temer la crítica tanto, y al blindarnos todos nosotros, es decir, el blindaje de un profesor con su aula es un disparate, pero es donde estamos. Mira, yo con mis alumnos en mi burbuja. No. Tú con tus alumnos y con el otro profesor y con el otro profesor, y vamos a ver cómo somos capaces de colaborar en eso. De manera que sabemos cómo hacerlo. Bueno, efectivamente el Ministerio publicó ese plan, dijo que estaba estupendo y debe estar en algún montón, en algún cajón. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho? Siempre que aparece por aquí tu amigo Schleicher o alguno de la Unión Europea, saca. No, sí, tenemos este plan, tenemos este plan del profesorado. ¿Y por qué no lo han hecho? La verdad. ¿Por qué no lo han hecho? Vamos a ver. Yo creo que tienen... Bueno, primero porque no les interesa. No, se les para la calle. Hubo una reacción muy fuerte, porque tú planteabas un aprendizaje y los profesores se manifestaron en contra, ¿no? Claro, porque es que hemos creado muchos vicios y porque, claro, el problema estaba en que si queremos hacer un cambio de la escuela en este momento, tienen que hacerlo los que estamos ya en la escuela. No podemos decir que venga una nueva generación que va a estar formada de una manera tremenda. No.
tendrá que ser los que hay ahora. Y claro, en todas las organizaciones, incluidas las financieras, en todas, hay un rechazo a cambiar. Hay un rechazo a cambiar. Es decir, toda institución intenta mantenerse. ¿Por qué? Porque la gente que está se siente muy incómodo pensando que tiene que hacer otra cosa, tiene miedo, tiene buena intención, no es por mala intención, es que no sé si lo voy a saber hacer. Tengo ahora que reciclarme, ahora tengo que volver a aprender. Y entonces, inmediatamente que en una organización, incluida la escuela, se dice hay que cambiar, se generan unos sistemas de autodefensa. No hace falta. Y todo, no hace falta. Y eso, lo del 90% estamos suficientemente formados, es literalmente un mecanismo de autodefensa. No me exija más porque a lo mejor no sé hacerlo. Bueno, Entonces, creo que en España el 90% de los conductores piensa que conduce mejor que la media. sí. Esto matemáticamente no encaja muy bien. Y al 100% mejor que las mujeres. Sí. Sí, pero fíjate la perversión, es decir, tenemos un estudio que se ha elaborado, que ha costado dinero del contribuyente, que está muy bien avalado porque había un grupo de expertos y tiene un valor, ¿vale? Y además es un encargo que se hace, es decir, hay una preocupación por parte de la autoridad para decir, bueno, pues venga, vamos a hacer algo de esto. Tenemos el estudio. No se utiliza porque a pesar de que sea un cambio o que es un cambio necesario en beneficio de los niños, el colectivo al que afecta depara el país. Y mañana, todos los que estamos aquí, que tenemos niños, bueno, los míos no, que ya están en la universidad, pero tenemos que condicionar nuestra vida que realmente no se puede hacer. Entonces, ¿qué estamos poniendo por delante? ¿Las necesidades del niño o el statu quo que realmente sobre el que pretendemos mantenerlo? Entonces, al revés, yo durante mucho tiempo pensé, y a pesar de que en el libro empiezo con una carta al presidente o presidenta, porque quiero manifestarlo así, estoy ahora mismo absolutamente convencida de que el cambio que ya está sucediendo no está sucediendo por parte de la Administración, porque no les faltan razones, ni motivos, ni conocimientos, ni asesores. No está sucediendo por parte de los colectivos profesionales, porque también ven que hay una insuficiencia en todo lo que tienen, sino que está empezando a suceder por los padres. Los padres tenemos los padres más temerosos en muchos aspectos, pero también más informados de toda la historia. Y los padres están viendo racionalmente que no tiene demasiado sentido algunas de las cosas que están pasando con sus hijos. Y a veces tienen opciones dentro de lo que ellos pueden contemplar como menos malo y puede funcionar. Bueno, vamos a interpelar un poco a los padres. Yo Sí, creo sí. que aquí además hay muchísimos padres que están o pensando que lo tienen que hacer o que están metidos de lleno en la educación, o yo creo que esto es una cosa que además no acaba nunca, con lo cual a los propios padres, José Antonio nos sigue educando, con lo cual nosotros tenemos que seguir educando a nuestros hijos, incluso en la labor de ser padres. ¿Qué pueden hacer o qué deben hacer los padres? Los padres están ya eligiendo. Mira, hace unos años, cosas que están sucediendo ya en las escuelas, peticiones de los padres a los colegios, no las que salen necesariamente en prensa, que parece que los padres son una panda de histéricos todos que sobreprotegen a sus hijos y que son egoístas. No. O sea, la mayor parte de las familias quieren a sus hijos y los quieren bien. Y aquellos que se pueden permitir elegir el tipo de colegio le dan muchas vueltas al tipo de colegio que quieren. Y entonces, cada vez más los padres están pidiendo que lo que suceda en el ámbito de la escuela esté avalado por algún tipo de razón que vaya en beneficio del niño. Es decir, te preguntan, cosa que antes no, te preguntan, ¿y esto en qué medida es bueno para el niño? ¿Y esto en qué repercute? Pues a su conocimiento, a su carácter, a sus hábitos y no a sus vicios. ¿Cuáles son las medidas de contención que tenemos para que ese 5% del PIB que decía José Antonio, en vez de dirigirse hacia el lado bueno, pues ahora mismo pues está dirigiendo hacia el lado malo, que es todo lo que es consumo de drogas, consumo de otro tipo de patologías que estamos teniendo de aficiones? Pero un problema que yo creo que nos enfrentamos prácticamente todos los padres, o que por lo menos nos gustaría que hubiera una forma de enfocarlo. Decías tú que a un niño que quiere aprender no hay quien lo pare.
Yo creo que Aristóteles era un optimista porque en la primera frase de la metafísica puso todo el mundo quiere saber. Bueno, sería en su época, ahora a lo mejor la gente no tiene tantas ganas de aprender o aprende de otra manera. ¿Qué se puede hacer para que un niño quiera aprender? Una cosa que no habrá visto. ¿Hemos tenido nosotros que insistir a nuestros chicos para que aprendan a manejar los móviles? Eso. Van a toda mecha, van a una velocidad de vértigo. Bueno, es decir, cuando hay algo que les interesa, lo hacen muy bien. Yo a los padres les daría, en su tarea educativa, les daría 4 consejos. Primero, los 3 instrumentos que tienen con los hijos son la ternura, es la comunicación y es la exigencia. Y esas 3 enlazan mal. Esas 3 enlazan mal y además van cambiando con la edad de los hijos. Por ejemplo, llega el momento en que los adolescentes que siguen necesitando la ternura de los padres, bufan como los padres muestren ternura hacia ellos. Y sobre todo si es en público ya, es una ofensa absolutamente mortal. Los hijos adolescentes necesitan comunicación y comunicarse con un adolescente es complicadísimo. De manera que eso sí que tienen los padres que ejercitar todo tipo de virtudes, pero eso que tienen que hacer, porque es lo que tienen. Y la exigencia, porque los niños necesitan límites desde que son muy pequeños. ¿Por qué necesitan límites? Necesitan límites porque los límites es un punto de referencia. Un niño que no tiene límites, lo que no tiene son puntos ninguno de referencia. Y eso no les hace más felices, eso les hace muy confusos. Y eso les hace tener miedo. Los límites dan seguridad a los niños si son los límites sensatos. Y hay que dárselos y hay que empezar a dárselos posiblemente desde el año y medio los dos años. De manera que esas son las 3 cosas que tiene, y lo que nosotros tenemos, por lo menos en la Universidad de Padres, lo que intentamos decir a los padres es cómo se dosifica eso y qué formas tienen eso según los niños van creciendo. Por ejemplo, las normas que se ponen a un niño pequeño no valen para un adolescente. Con el adolescente, que cambian muy rápido, hay que primero saber qué normas son negociables y qué normas no son negociables. Eso, clarísimo. Pero las normas negociables hay que negociarlas mucho. ¿Por qué? Porque los chicos están cambiando. Antes sabíamos que en el verano de los 14 años les pasaba a los chicos y a las chicas algo rarísimo. Porque cuando venían de las vacaciones de los 14 años no los conocíamos. Ahora eso está pasando antes. Pero sabemos que se están acelerando los cambios y que tenemos algunos problemas. Por ejemplo, si tenéis hijos pequeños, el último ciclo de primaria es fundamental. Es fundamental. Porque, sobre todo, el último curso de primaria, es decir, antes de cuando tienen 11 años. ¿Por qué razón? Porque hemos comprobado que hay algún tipo de problema que tenemos que resolverlo antes de que pasen de secundaria. Porque si no los hemos resuelto, se van a agravar. El primero de ellos es todo lo que tenga que ver con inseguridad o con timidez. Un niño o una niña que es tímida o tiene miedo social en primaria, en el momento que cambia de sistema educativo, cambia muchas veces de centro, cambia muchas veces de amigo, cuidado, que eso puede sobrecargar su capacidad de enfrentarse, de manera que tenemos que tratarlo antes. El segundo tema, la agresividad. Como un niño, y ahora empieza a haber un porcentaje mucho más pequeño, pero también de niñas, no ha controlado su agresividad antes de entrar en secundaria, tenemos un problema. Tenemos un problema. En tercer lugar, uno de carácter se llama más académico. Un niño que sale de primaria sin manejar bien con soltura los mecanismos de comprensión lectora va a ser un fracaso. Porque ya en secundaria no nos vamos a ocupar de eso. Y ese niño se va a ir haciendo. Y luego, por ejemplo, hemos descubierto, que antes lo hablábamos, Sonia, cuando vemos la educación emocional del niño, ¿qué tipo de educación emocional y en qué momento tiene que recibirlo? Es muy triste que los sistemas, la pedagogía educativa, que fundamentalmente durante muchos años se basó en los estudios de Piaget, que manejó muy bien
cuáles eran las etapas formativas de la inteligencia del niño, únicamente se ocupaba de la inteligencia cognitiva. Él mismo reconocía que no entendía los sentimientos y que no los estudió. Pero ahora sabemos también las etapas en que se van configurando la estructura emocional del niño, los hábitos afectivos del niño, que se aprenden. Tenemos un caso que es el que yo he estudiado más. A mí me preocupa mucho, porque me parece un sentimiento terrible, que anula a muchísimas personas, el miedo. Tener miedo es muy malo. Entonces, sabemos que hay niños que nacen teniendo un temperamento vulnerable. Son niños que cualquier novedad les asusta. Son niños que se disparan emocionalmente con mucha rapidez, son muy lábiles emocionales y además aprenden miedos con muchísima facilidad. Entonces, sabemos que tenemos ahí un espacio de tiempo en que debemos ver cómo podemos, de alguna forma, rediseñar el temperamento del niño para que no aprenda más miedos. Y ahora sabemos que tenemos ahí un plazo para hacerlo. Y que ese plazo, lo que tenemos que hacer en un niño es cómo podemos fomentar o fortalecer su seguridad básica. Y sabemos que la seguridad básica se da en dos etapas. Una, la seguridad básica se lo dan los padres, la básica. Se lo dan los padres, ¿cómo? Bueno, pues haciendo sentir al niño que está bien acogido, haciendo sentir al niño que está protegido, haciendo sentir que el mundo es bastante seguro. Bueno, y eso se hace, eso lo aprende el niño. El niño puede aprender esa seguridad básica. Pero cuando va al colegio, tiene que adquirir otra velocidad, otra seguridad básica. Y eso ya es asunto nuestro, como sabe muy bien Sonia. Tenemos que enseñar al niño que es capaz de enfrentarse con los problemas. Yo estoy intentando desde hace mucho tiempo, yo creo que eso no te lo he dicho, Sonia, por si nos puedes ayudar, ver si podíamos introducir en la Declaración de los Derechos del Niño un nuevo derecho, que sería así. Todo niño tiene derecho a experimentar el triunfo educativo alguna vez durante la escuela. Muy bueno. Y bueno, y si el niño es muy torpe, eso es asunto nuestro. Eso es asunto nuestro. Nosotros podemos organizar las cosas, a los niños no se les engaña. Podemos organizar las cosas para que de repente el niño diga, he sido capaz. Y como haya sentido esa experiencia es tan fundamental para los niños y para nosotros, que ese niño ha cogido ya el anzuelo educativo, porque va a querer repetir esa experiencia. Hay una frase que dicen todos los niños del mundo, aproximadamente a la misma edad. Todos dicen, mamá, mira lo que hago. A mí me parece una frase maravillosa. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? ¿Un juguete? No, están pidiendo una cosa muchísimo más importante. Están diciendo, mira, estoy progresando y quiero que me lo reconozcas. Bueno, ¿alguno de vosotros nos gustaría sentir esa impresión a lo largo de toda nuestra vida? Hombre, y como tenga la suerte de tener en tu entorno alguien a que puedas decir, mira lo que hago. Y te diga, pero ¿qué me lo estás haciendo? Bueno, está fantástico. De manera que sabemos realmente muchas cosas, pero como lo que dice Sonia, estamos muy encorsetados. Es decir, debíamos, por ejemplo, reducir nuestros currículos académicos en la escuela, pero vamos a la mitad, porque es una especie de amontonamiento de cosas que es que no nos da tiempo después. ¿Y ahora qué haces con esto? Bastante, apréndetelo como puedas, pero no tendré que aprender a hacer algo. No tenemos tiempo, tenemos que pasar el programa. De manera que una poda fuerte de los currículos y luego saber estas cosas. ¿Por qué funcionan tan bien la educación por proyectos? Porque los niños se enganchan a los proyectos y entonces están haciendo su proyecto y trabajan como locos, trabajan como fieras. Pero, bueno, han pescado, han cogido el anzuelo educativo, están progresando, se dan cuenta de que están progresando. Pero ves, es que sabemos cómo hacerlo mejor. Claro. Y entonces, lo que es lamentable, es decir, porque no tenemos todavía la curación para el cáncer. Y entonces, bueno, pues hay cosas en las que tenemos que seguir avanzando y tenemos que progresar. Pero en educación sabemos mucho más, muchísimo más de lo que estamos haciendo. Y cuando nos encontramos con el obstáculo de implementarlo, muchas de las razones por las que no lo hacemos no tienen nada que ver, por no decirte todas, con el niño. Entonces, la flexibilidad de los contenidos, la optatividad, la posibilidad que el niño pueda aportar
otras habilidades, otras destrezas que cuenten también como parte de su currículum Sonia, y que tú lo sean has dicho, evaluables. nosotros tenemos una especie de rigidez en la edad en que tienen que estar los niños en los cursos, que un niño se salte un curso es una especie de tragedia. Y una de las soluciones más sencillas para niños con altas capacidades es dejarle pasar, que se salte un curso en la asignatura o en el tema que le vaya bien. Eso es una cosa realmente sencilla. Luego otro asunto. Nos acaba de decir la OCDE que estamos desaprovechando la utilización de los medios informáticos en la escuela. Que está sirviendo para muy poco. Nos parece que ahora todo es que tengan una tablet en la mesa y todo es que jueguen con la tablet y que lo importante es que accedan a muchísima información. Si mis alumnos tienen más información de la que entienden, si el problema no es que carezcan de información, el problema es que no entienden la información que tienen. Y que entonces lo que tenemos que enseñar primero es que aprendan a entenderla. Pero además estamos desaprovechando lo que sería, Sonia, porque antes lo has mencionado, lo que sería la eficacia extraordinaria de las nuevas tecnologías, que nos permitirían personalizar la educación. Lo que queremos todos los docentes es, ojalá pudiera yo dedicar el tiempo a cada uno de mis alumnos. Pero bueno, tengo 20 o 25 y tengo que hacer pues lo que puedo. Claro, lo que nos permiten las nuevas tecnologías, si estuvieran bien orientadas, es poder personalizar ¿el qué? Pues el modo como vamos a poner un ejemplo, una lección de matemáticas. Bueno, en vez de hacer como tenemos ahora, que es un libro de texto para todos y la explicación del profesor, tú imagínate si tuviera, como nosotros estamos en este momento estudiando, que hubiera en formato electrónico 5 modalidades de cada lección, que dependería de la rapidez de aprendizaje de cada niño, del nivel que trae del curso anterior, porque hay niños que conviene que repasen el curso anterior. Y entonces el programa que está en la máquina se lo puede hacer ya, porque el problema de la máquina es que ahora pueden estar aprendiendo al mismo tiempo que el niño. Y sabe exactamente, las investigaciones sobre aprendizaje adaptativo que está financiando Bill Gates con un montón de millones, es cómo puedo yo hacer que un programa de ordenador vaya al mismo tiempo que el niño, entendiendo en qué está fallando el niño y adaptando el programa de esa lección de matemáticas para que el niño la entienda. Y eso lo está haciendo no el profesor, que no tiene tiempo de hacerlo, lo está haciendo realmente un programa de ordenador para enseñar ese curso de matemáticas. En cambio, esa lección, a un niño que tiene altas capacidades, dedícale una línea, 5 minutos, y que pase otra cosa, porque le vas entonces a traer. De manera que tenemos ahí la posibilidad de lo que no puede hacer el profesorado, que se puede dedicar a otras cosas realmente importantísimas, pero en estas cosas, si tenemos un sistema pedagógico docente apoyado en programas que nos van a venir, y eso se los advierto, eso se está haciendo ya. Pero no lo están haciendo los sistemas educativos nacionales, lo están haciendo las grandes empresas de informática que quieren ser los grandes educadores. Concretamente, Google quiere ser el gran educador de todo el mundo mundial, y son gente muy lista, y son gente que lo están haciendo muy bien, y son gente que nos van a desbordar, pero vamos, nos vamos a quedar atrás a los sistemas nacionales de educación, pero con muchísima facilidad. Ya estamos hablando del futuro y yo creo que, me gustaría ir terminando, pero hay dos grandes temas que me gustaría tocar, siempre desde la perspectiva del consejo que me gustaría que dierais a los padres para ver cómo afrontar esto, que creo que es muy relevante. O sea, uno de los problemas que tenemos todos, padres, abuelos, hijos, es que el mundo al que nos enfrentamos es un mundo aparentemente más complejo que el que conocimos hace 30 o 40 años. Entre otras cosas, hace 30 años parecía que el futuro iba a ser bueno y ahora, por alguna razón insospechada, parece que el futuro va a ser malo. Va a pasar todo eso, que sería muy bueno, pero eso va a tener consecuencias muy malas. Entonces, yo creo que si el padre ya de por sí tiene una
mala sensación respecto al futuro y el sistema no está preparado para ese futuro, poco vamos a conseguir si encima nos empeñamos en usar un sistema que ya nosotros sabemos que no nos ha beneficiado del todo para enfrentarnos a ese futuro. Entonces yo creo que la pregunta es muy específica y yo con esta pregunta quizá terminaría. Si te parece, José Antonio, te pregunto primero a ti, te dejamos que cierre a Sonia. La pregunta es, desde el punto de vista de padres, en esa planificación que todos de alguna manera queremos hacer para hacerlo bien con nuestros hijos porque les queremos mucho, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que ir al colegio de siempre, a la universidad de siempre, cómo tenemos que plantear los tiempos, en lo que es obligatorio, cómo podemos influir, en la parte ya más de elección, cómo les podemos ayudar. Pero vamos, si llegara a veros un íntimo amigo con un hijo que está todavía a tiempo, ¿cómo le definiríais? ¿Cuál sería su planificación ideal de aprendizaje? ¿Qué tipo de bachillerato? ¿Qué tipo de Bueno, yo creo universidad? que en España sí es importante que nos demos cuenta, algo que en otros países lo saben desde hace mucho tiempo, la elección del colegio para los niños es muy importante. De manera que reclamar la libertad de elección de escuela dentro del sistema público es realmente importante. ¿Y elegirlo cómo? Bueno, elegirlo sobre todo viendo a ver, en primer lugar, cuál es su proyecto educativo y, a ser posible, cómo lo poner en práctica. Porque entonces yo puedo y entre otras cosas, también si piden, que es un tema sobre el que Sonia puede hablar mucho como directora de un centro, hasta qué punto se colabora bien en las tareas educativas con las familias. Porque nosotros estamos asistiendo en general a una brecha entre familia y escuela. Son dos posturas que se recelan mutuamente uno de otro y que únicamente se unen cuando hay algún problema. Lo cual es catastrófico, ¿no? Porque los dos tenían que saber colaborar. Después, en este momento, yo tengo muchas reuniones con directores de recursos humanos de grandes empresas para ver si me dan información que pueda yo después aprovechar para mis alumnos. ¿Qué estáis pidiendo? ¿Qué estáis pidiendo a las personas que vais a contratar? Bueno, las titulaciones están teniendo cada vez menos importancia, porque todos son conscientes de que lo que se aprende en una carrera va a quedarse obsoleto en muy poco tiempo. Valoran una cosa que ha mencionado antes como muy de pasada Sonia, que son las que empiezan a llamarse las soft skills, que son habilidades que tienen que ver con lo que antes os había dicho, de que son hábitos para enfrentarse con problemas. Por ejemplo, para enfrentarse con un problema de matemáticas hace falta saber matemáticas y hace falta tener una especie de resistencia para enfrentarse con el problema. De manera que si sabes mucha importancia, si sabes muchas matemáticas y eres un perezoso o te desanimas con mucha facilidad, no vas a resolver el problema. De manera que estamos ahí jugando con otra serie de cosas. En lo que todos los directores de recursos humanos de las empresas insisten ahora es lo que pedimos es una palabra inglesa que tiene difícil traducción, learnability, la capacidad y el deseo de seguir aprendiendo siempre y de hacerlo con rapidez. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer en las escuelas y qué es lo que debían también fomentar las familias? Primero, la absoluta certeza de que van a tener que seguir aprendiendo siempre. Pero segundo, que eso no es una condena. La experiencia de aprender es una de las experiencias gloriosas de la humanidad. De manera que tenemos que recuperar que aprender es una buena experiencia. Y evitar lo que nos sucede ahora. Todo niño entra en la escuela con muchas ganas de aprender y sale de la escuela con muchas ganas de aprobar. Y en medio hemos perdido el enorme motor que guía el aprendizaje. De manera que yo diría mantener la capacidad de aprender. Y si me dejas un minuto, Santiago, a mí sí me gustaría que os llevarais a casa una cosa porque me parece realmente importante. También para todos nosotros, que ya no estamos, por desgracia, en la escuela, ahora estamos ya fuera de la escuela.
pero ahora vemos con toda claridad que hay una ley absolutamente implacable a los que todos estamos sometidos, que ha funcionado siempre, pero que ahora es tan clara, que tenemos que no olvidarla. Es lo que llamo la ley universal del aprendizaje, que dice lo siguiente: toda persona, toda organización o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia el entorno. Y si quiere progresar, a más velocidad. Eso quiere decir que lo que necesitamos es una especie de compromiso con el aprendizaje de todos a cualquier edad. Porque nosotros también tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir al mismo tiempo y tenemos que crear entre todos un ambiente de entusiasmo por el aprendizaje, porque es que no tenemos sino salvación, no tenemos solución. ¿Os preguntó alguien a vosotros si queríais aprender a manejar un ordenador? No. Os dijeron, o aprendes o te vas a la calle. O sea, se acabó. Y eso se va a acelerar cada vez más. Y si no creamos en nuestra sociedad una especie de actitud no solo acogedora, sino una actitud entusiasta hacia el aprendizaje que también sepamos transmitir a nuestros hijos o a nuestros nietos, vamos a tener muchas dificultades. Yo creo que ese es, muy someramente, un consejo que doy a los padres, a ver si conseguimos transmitir la pasión por aprender a todos nuestros críos. Bueno, ahí el ejemplo es muy importante, ¿no? Un padre que sigue aprendiendo, pues lógicamente, y que sigue con curiosidad, pues... Sí, ya todos los padres saben que las cosas que el ejemplo, que lo que hacen puede interpretarse por los niños o por los hijos de una manera tan complicada que muchas veces es más fácil predicar el ejemplo que hacerlo. Por ejemplo, ¿deben los padres leer mucho? Sí, y eso va a conducir a los hijos a que lean o que tengan una fobia a la lectura porque ha sido su competidor en la atención de los padres durante la infancia. Todo esto es bastante complicado y, por lo tanto, sí tenemos que tener una Bueno, pero si el padre no lee nada y no hay libros en casa, sería malo. Bastante... No, pero había una cosa que era lo que tradicionalmente, la virtud que debíamos tener todos los que nos dedicamos a una cosa práctica como es la enseñanza, era una virtud que está muy menospreciada, que era la virtud de la prudencia. La prudencia nosotros la entendemos como una especie de cautela un poco timorata. En los grandes tratadistas medievales, prudencia era la inteligencia para aplicar normas universales a casos particulares. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, Sonia, cuando estamos en una escuela? Lo que sabemos en términos generales de educación, decimos, ¿y con Pepito qué es un desastre que hago? ¿Cómo aplico a Pepito las normas universales de la enseñanza? Y bueno, y en esa acomodación, bueno, eso es lo que yo creo que tiene el atractivo de nuestra profesión. Bueno, muchas gracias. Sonia, te dejamos que termines tú. Yo creo que la pregunta es un poco la misma. Todos como padres queremos hacerlo bien. Hay una cosa que podemos hacer si estáis a tiempo, que es llevarles los niños a Sonia. Eso es... Y si no pueden, porque no están o en Málaga o en Bilbao, sí. El libro. Sí, pero el que no pueda, ¿qué consejo le darías a un íntimo amigo que viene a verte y te dice, mira, tengo gran preocupación por el futuro, por mis hijos, quiero que me hagas un plan? Yo creo mucho en la coherencia, Santiago. Yo creo que uno tiene que mirarse y lo mismo, es decir, ¿cuál es el mejor colegio del mundo? Pues el mejor colegio del mundo es aquel que se adapta a aquello con lo que tú eres coherente, ¿no? Entonces, el padre tiene que saber quién es, en qué cree y cuál es el horizonte que quiere construir para su hijo. Y después buscar aliados dentro de esas líneas que él ya ha trazado y no al revés. No es voy al colegio y luego me enfado porque resulta que estos, en vez de llamar con una campana, llaman con un gong, como decía el otro día un amigo mío. Es que me gusta muchísimo todo, pero es que yo no puedo soportar eso que llamen con un gong, es que son muy frikis. Bueno, pues ya está, pues llaman con el gong porque luego tienen otras cosas y hacen mindfulness y hacen no sé qué. Bien, entonces, primero coherencia. Segundo, dentro de esa coherencia, pues ya es mucho más fácil, más alcanzable la confianza. Y la tercera cosa que yo diría, y de una forma un poco espontánea y al hilo, y por no alargarlo más de lo que tú has comentado,
es que sí es verdad que en generaciones anteriores teníamos la esperanza de que el mundo que íbamos a dejar a nuestros hijos era mejor que el que habíamos heredado nosotros. Es decir, ese porvenir iba a garantizar, pues si los padres no habían tenido carrera universitaria, pues que los niños lo tuvieran, que el bienestar económico pues fuera más, que si teníamos un coche íbamos a tener dos, que si la casa más grande. Bueno, pues ahora estamos colonizados por ese miedo, o esa incertidumbre, o esa angustia de qué tipo de mundo les vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces yo creo profundamente, yo soy una persona muy posibilista, más que optimista, y creo profundamente que la única forma de construir el futuro es precisamente haciéndolo. Y que en ese proceso de construcción, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los padres, somos fundamentales. El que se crea demasiado pequeño para cambiar las cosas es que no ha tenido una noche de verano con un mosquito en la habitación. Es decir, la experiencia es completamente diferente. Entonces, nuestra aportación, lo que hacemos cada día dentro de esa coherencia, aliados con un colegio, puede cambiar realmente el porvenir y el horizonte, la experiencia escolar y educativa de nuestros niños. Entonces, creo que los padres tenemos que primero elegir bien. No vale querer cambiar el mundo cambiándole al otro. Elijamos bien el lugar que es coherente donde estamos nosotros y a partir de ahí contribuyamos con aquello que nosotros sabemos y podemos aportar. Ese sería un poco el resumen, ¿no? Entre otras cosas porque creo que se ha llevado en exceso la crispación a la conversación y al diálogo educativo, en parte porque la politización de lo que se trata no tiene nada que ver con la realidad, que es una de las cosas que cuento en el libro, con la realidad que hay que cambiar, que es accesible en la medida que seamos honestos y que digamos que ya sabemos hacerlo mejor, pero que no nos está, como dicen los jóvenes, molando mucho hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, ese sería el resumen. El libro lo que pretende es dirigir el foco como el que se pone una luz de minero y dirige el foco, no aleccionando, no forzando, no cuestionando, no juzgando, pero sí diciendo la verdad de lo que yo he vivido en los distintos roles. Soy madre, soy profesora, soy psicóloga, soy directora de colegios y fundadora de colegios, ahora escritora, divulgadora, en fin. He tenido que negociar muchas cosas con la administración y entonces, bueno, pues eso se me ha regalado y eso es un poco lo que yo aporto. Y este libro, yo tengo la impresión de que está dando, en cierto sentido, una especie de cuerpo a una movilización en torno al libro. Yo creo que tiene que ser muy agradable para ti y muy interesante para todos. Sí, es muy bonito y te agradezco mucho que lo digas, porque la verdad es que yo no lo he buscado de entrada, entre otras cosas porque el mundo del que yo vengo no tiene nada que ver con eso. Además, no tengo intereses políticos y al mismo tiempo pienso y estoy convencida de que el cambio educativo está ya sucediendo y está sucediendo desde abajo hacia arriba. Y por eso ahora pongo el foco en los padres, porque creo que los padres, dentro de sus inseguridades, son los principales y los que tienen más cerca las necesidades de los niños, son los principales demandantes de que se haga algo mejor de lo que se está haciendo, porque se puede hacer. Entonces, mi intención y mi interés es que, en la medida de lo posible, cualquier persona de cualquier sector pueda ayudar o ceder espacio a ese punto de acción educativa que se puede implementar. Gracias. Muy bien, pues vamos a terminar. Yo, por hacer el matiz, me considero tremendamente optimista y creo que lo que tenemos respecto a un futuro peor es una mala narrativa. O sea, yo creo que el futuro siempre ha dado grandes sorpresas muy positivas y empezábamos la conversación diciendo que aunque la educación está mal, está mejor que nunca. Lo que pasa es que nos gustaría que estuviera mucho mejor y eso aplica prácticamente a todo. Yo creo que además este futuro mejor se hace con personas como vosotros que afrontáis los temas, que tenéis iniciativa, que tenéis ganas e ilusión. Yo te doy la enhorabuena por el libro, las gracias por estar aquí y a José Antonio también muchísimas gracias y os pediría a todos un aplauso fuertísimo para ellos. Gracias.